¿Te has sentido ansioso en el día a día? ¿Han habido situaciones donde la vergüenza ha impedido que cumplas tus objetivos, metas, por miedo a que alguna circunstancia salga mal o no salga como esperabas? ¿Y esto finalmente te hace sentir culpable o solamente tener el sentimiento de la culpabilidad? Bueno, el día de hoy vamos a conversar acerca de estrategias para superar la vergüenza, para superar la culpabilidad y cómo afrontar la ansiedad. Para ello, este podcast está dirigido especialmente a adolescentes, a infantes y también a padres, madres y en general a la sociedad, para que conversemos un poco más acerca de la salud mental. Bien, bienvenidos a Sin Filtros Mentales. El día de hoy tengo conmigo a Nicolás Zavala. Bueno, sí, Nicolás Zavala, terapeuta de DBT. Y a Constanza Medina. Terapeuta clínica del área infanto-juvenil. Y aquí Francisco Rojas, psicólogo clínico, todos partes de Juégatela Terapias. Bien, partamos hablando de la vergüenza. Entendemos que la vergüenza es un sentimiento socialmente negativo, ya que, claro, nosotros lo vemos desde muy chicos, este miedo como por ejemplo a salir a exponer, a que algo vaya a salir mal, pero quizás también sea bueno hablar desde la parte teórica. ¿Qué es finalmente la vergüenza? Claro, sí. Bueno, la vergüenza en términos teóricos es una emoción que suelen surgir desde principalmente pensamientos o conductas que nosotros podemos tener, que nos pueden llevar, valga la redundancia, a pensamientos ansiosos, pensamientos de emociones de vergüenza o de incapacidad de lograr ciertas actividades que nosotros queremos lograr. Entonces, desde ahí surge la vergüenza desde términos más que teóricos, de términos biológicos, que al final eso es lo que nosotros vemos día a día. Y en este mismo sentido, la vergüenza puede surgir, como bien mencionaba Nicolás, que en el fondo tiende a presentarse desde un miedo más, desde una índole más irracional con respecto a lo que es hacer algo como fuera de lo normal, ¿cierto? O hacer algo que va a terminar mal. Entonces, en el fondo, casi siempre se presentan ciertas creencias o ciertos pensamientos muy arraigados de soy un bicho raro, de no soy capaz. Y ahí también se presenta lo que es el autosabotaje. Pero en esta misma medida también hay una diferencia con respecto a lo que es la vergüenza y la incomodidad. Y un poco de lo que habla Albert Ellis es que en el fondo la diferencia principal es que la incomodidad sí es un miedo racional, considerando en que va más de respecto como la sobreestimación que uno tiene, pero sin embargo la vergüenza va más de evitar y en algunos casos llegar a mentir para poder no exponerse a esas situaciones. Claro, justamente, de hecho ahí, como hablaste de Albert Ellis, me acuerdo también de la teoría de Levy, quien separaba la vergüenza en 4 conceptos. Parte de ello era la acción que uno deseaba como cumplir, ¿cierto? En este caso podemos pensar, por ejemplo, en la exposición frente a un público en grande y esperar que eso salga bien, como que salga fabuloso. Después venía el fallo, como ¿qué pasa si fallamos? ¿Qué pasa si empiezo se me empiezan a olvidar las cosas? Si digo algo que no es bueno. Y uno de los terceros componentes empezaba a ser el tema de la recepción, o sea, finalmente es quién te avergüenza, que es el público en este caso, quien es como que manejara un registro de esa equivocación. Y finalmente el cuarto componente era el mecanismo interno de la persona que empezaba a mezclar todos estos conceptos y empezaba como a generar un efecto de idealización y la realidad frente al tema, es decir, cómo yo esperaba que saliera, cómo va a suceder en realidad. Entonces todo este mecanismo, claro, genera un efecto súper caótico en la misma persona que conlleva justamente a visualizar estos pensamientos negativos, estos pensamientos, parte que también es de la ansiedad finalmente, con escenarios súper catastróficos al final. Claro, de hecho, con todo lo que me estáis comentando, no pude evitar pensar, por ejemplo, en Intensamente 2, que ahí se ve claramente lo que es la vergüenza y cómo llega junto a la ansiedad si nos fijamos en esa misma película. Entonces, podemos ver como la figura de un personaje que es más bien sudoroso, temeroso, que trata de ocultarse por lo mismo, porque teme, por ejemplo, la interacción social, que esta pueda ser rechazada. De hecho, en una parte de la escena va a dar la mano, no le dan la mano, entonces se avergüenza y se va corriendo. Y
Y en este mismo sentido también existe una sobreestimación respecto de lo que es la crítica de los demás, ¿cierto? Una sobreestimación respecto de cuál va a ser el juicio y una sobreestimación respecto también de lo que podría ser como esta tendencia de que podría surgir algún tipo de rechazo, como tú mencionabas. Pero en el fondo, claro, ahí también hay que percibir como respecto de cuál es el diálogo que tiene el infante en el caso, o el joven, ¿cierto? O el adulto, si es que, sobre los escenarios en el cual se presenta también y cuáles son como las respuestas tanto de escenarios de en qué punto es real y en qué punto es ficticio y en qué punto hay una creencia de base identificada de lo que me está haciendo querer evitar esa situación. Y con eso damos paso finalmente a la ansiedad. Porque, claro, pasamos de la vergüenza, de lo que genera en una primera instancia imaginar todo lo que puede pasar en un lugar donde el sujeto de por sí se siente expuesto. Es decir, por ejemplo, no sé, por una misma exposición, volviendo como al ejemplo, mucha gente te va a estar mirando. ¿Por qué uno no pensar en que esa gente se va a fijar únicamente en los detalles de donde va a cerrar? Claro, nos ponemos de parte de este público, del avergonzador, ¿cierto? Y el rol sería justamente ver cómo esta persona se va a equivocar y lo que socialmente se empieza a generar es un pensamiento de esa persona va a errar, por ende me diferencio de esa persona porque yo no estoy errando, él está errando. Entonces esa diferencia, claro, como lo que hablábamos de este cuarto componente anteriormente, va como de la mano con esto y ahí justamente empiezan los escenarios ansiosos. Ahora, así como la ansiedad también es un sentimiento, una emoción que justamente también es necesaria para nosotros como ser humano, pero también es una emoción que es mal vista. Claro, sí, muchas veces se habla coloquialmente en la sociedad como emociones positivas, negativas. No sé si ustedes lo han escuchado en general. Uh-huh. Sí. Sí, muchas veces se habla de emociones negativas, positivas, pero en verdad quizás podemos darlas como agradables, desagradables, por ejemplo, ya que, como bien estaba mencionando, todas las emociones tienen incluso una necesidad evolutiva. No sé, por ejemplo, si han escuchado por qué surge, por ejemplo, el tema de, ¿cómo se llama? Cuando una persona como que cela a otra y quiere que esté constantemente con ella. ¿Cómo ser intenso? No, estoy buscando otra palabra. Por ejemplo, cuando una persona... bueno, básicamente, tomemos la vergüenza en este caso, porque estaba buscando esa palabra, pero no surgió. Bueno, la vergüenza tiene una necesidad de ser aceptada por la tribu, si lo llevamos a términos ya como cuando se casaba con palo y piedra. Entonces, el miedo al rechazo de esta tribu surge el tema de no estar solos, porque si estamos solos no sobrevivimos. Entonces buscamos la aceptación del grupo para poder sobrevivir. Básicamente lo que quiero llegar con todo esto es, se le atribuye con positivo o negativo cuando en verdad son razones de supervivencia a cada emoción que nosotros sentimos. Si nosotros lo llevamos incluso a los animales, ellos también sienten emociones como esta. Y la reflejan de distintas formas, tienen su forma de comunicarse, por ejemplo, a través del olfato. Pero es necesario para que ellos puedan colisionar como colonias, grupos, manadas, como sea necesario. Interesante lo que tú mencionas porque en el fondo también desde la teoría de Ellis pasa lo mismo, que se presentan lo que es identificar una emoción, ya sea desde manera más desadaptativa como de manera más adaptativa, que en el fondo es como las emociones que están rechazadas, ¿cierto? Las emociones que no están tan aceptadas, pero sin embargo acá se plantean como desadaptativas porque en el fondo tienen un índole donde hay una mantención y una temporalidad donde en el fondo empiezan a generar algún tipo como de otro tipo de respuestas, tanto conductuales como también cognitivas en la persona. Y acá, por ejemplo, en la ansiedad pasa lo mismo, que en el fondo la ansiedad se podría percibir como algo más desadaptativo, ¿cierto? Pero sin embargo la respuesta más adaptativa esperable sería el miedo. ¿Ya? Y la diferencia principal respecto de lo que es el miedo y la ansiedad es que el miedo se presenta con una amenaza latente en el momento, pero sin embargo la ansiedad es una amenaza que no está existente. Y ahí es cuando uno empieza a identificar en qué punto estoy sintiendo miedo y en qué punto estoy sintiendo una ansiedad respecto a la situación. Claro, bajo la teoría del DBT se habla de que, en contraste con lo que diría Ellis, es que toda emoción es válida, toda emoción es necesaria. Sin embargo, hay que ver qué hacemos con esa emoción. Entonces,
Por ejemplo, podemos ver que la ansiedad incluso nos puede llegar a paralizar. Entonces busca como alternativas de comportamiento, de acciones para que nosotros podamos disminuir la intensidad de la emoción. Entonces, más que adaptativo, ese adaptativo se le ve como una oportunidad para poder desarrollarse de otra forma. Y un dato importante y tampoco dejar de lado parte de lo que es la vergüenza y la ansiedad que lo que llevamos hasta el momento, que muchas veces también tiene su origen en la infancia. O sea, una persona que es muy vergonzosa o que le da vergüenza expresar lo que siente o le da vergüenza exponer su cuerpo en los grupos sociales, habla también de situaciones que se originan en la infancia. Con eso obviamente hacemos alusión a posibles traumas. De hecho, recuerdo a una autora que hablaba acerca de la relación que existía entre la vergüenza y el TCA, por ejemplo. O lo que es también el tema de llegar a una conducta suicida. O sea, es un tema que si no se controla o no se interviene bien, puede llegar a generar estragos bastante fuertes. Claro. Mira, no voy a andar mucho en eso, solamente voy a citar a un profesor, Marileo, que él es especialista en trauma, que él decía que no necesariamente tiene que ocurrir algo catastrófico para generar un trauma. Puede ser algo tan simple como que, por ejemplo, nosotros nos habramos subido en un escenario cuando éramos pequeños y alguien nos haya dicho, te ves ridículo. Entonces, con eso ya se puede generar vergüenza por el simple hecho de subir a un escenario y te puede repercutir desde ese momento en adelante. Entonces, eso como agregaría más que nada, porque estoy segura que Constanza puede añadir mucho más con respecto a la infancia. Bueno, en general, a mí me gusta más hacer una dinámica con los niños que es cuéntame tus miedos, pero siempre desde una tercera persona. Y acá empiezan a generar historia, empiezan a generar diálogos y en el fondo, acá en este mismo diálogo, como se mencionaba anteriormente respecto de la importancia del diálogo interno en la infancia, es poder identificar tanto lo que son los miedos, las expectativas, la percepción de sí mismo, ¿cierto? Cómo se percibe el infante, cómo se siente dentro de su mundo, cómo percibe a las otras personas, cómo percibe este miedo latente. Y en ese mismo centímetro, en ese mismo, un poco en esa misma dinámica, después pasamos a lo que es un mediómetro, que es para poder identificar hasta qué punto este miedo me está afectando a mí y hasta qué punto me está dejando evitar hacer ciertas situaciones, evitando de hacer ciertas actividades, ¿cierto? Pero sin embargo, claro, acá la diferencia entre la vergüenza o con la ansiedad, como habíamos mencionado anteriormente, es que en el fondo la ansiedad no se busca evitar, a diferencia de la vergüenza, sino que se busca una zona de protección. Y es muy importante también identificar en qué zonas de protección este infante necesita estos recuerdos. Súper interesante. Claro, totalmente. Y bueno, igual damos paso al tercer concepto que estábamos dejando un tanto fuera, que es la culpabilidad. Finalmente, claro, ¿qué es tener culpa? ¿Qué es sentir culpa? ¿Existe realmente la culpa en una persona o solamente es el sentimiento? Claro. Bueno, eso tiene bastantes vertientes, porque puede ser culpa en base a ¿qué? A una acción, culpa en base al pensamiento. Eso es necesario identificarlo. Muchas veces, con respecto a lo que sería el DBT, vemos que los pensamientos consumen bastante, ya sea algo curioso en el cerebro, porque me imagino que ustedes han escuchado que el cerebro no distingue realidad de ficción. Uh-huh. Entonces los propios pensamientos hacen que nosotros pensemos que hay una culpa que existe, que nosotros hicimos algo sin necesidad de haber hecho algo, solamente pensarlo. Entonces, más que nada podría ser identificar qué cosa nos está haciendo sentir culpa exactamente, como para poder saber si existe o no como tal. Y eso es bien recurrente en verdad. Muchas veces podemos tener culpa hasta por cómo vestimos. Y eso usualmente surge más del pensamiento que de algo que ya hemos hecho. Acá voy a continuar más o menos del mismo ejercicio de Ellis, porque me gusta mucho el contraste que él hace como con respecto a las situaciones. Pero claro, la culpa surge desde hacer algo inmoral, ¿cierto? O hacer algo poco ético. Pero sin embargo, claro, ¿cuál sería la respuesta como más desadaptativa, como se estaba planteando anteriormente? Es la culpa, porque nos lleva, ¿cierto?, a lo que es el castigo, la humillación, ¿cierto?, con respecto a eso. Pero sin embargo, existe otro contraste que es el arrepentirse. Y acá, ¿por qué se busca como se plantea de que es más adaptativa esta respuesta? Porque en el fondo nos lleva a responsabilizarnos sobre lo que estamos haciendo. Claro.
De hecho, pensaba en eso justamente como en esta fase de lo que es la culpabilidad, tanto como la constructiva y la destructiva. Como claro, la destructiva, qué tanto daño nos puede hacer ante un hecho ficticio, o verlo también como desde la situación de cuando uno culpa a otra persona. Y la culpa constructiva también es justamente hacerse responsable. Y ante esto es cuando llega el perdón. Claro. Cuando llega también la manera de también aceptar y validar lo que uno está sintiendo mediante la culpa. Y ante esto, igual parte de lo relevante que es pensar en estos tres conceptos es ver cómo se mezclan. Porque al fin y al cabo, ahora mismo estuvimos hablando de la vergüenza, de cómo aparece la ansiedad, y nos damos cuenta que en esto mismo que mencionaste tú, Nicolás, como de esta culpa por cómo uno viste, nace también la vergüenza, nace también la ansiedad. Entonces son tres conceptos que se entremezclan justamente y van generando impactos en el sujeto. Y creo que igual sería importante hablar como de eso, como del impacto que tienen las personas, que qué tanto es como lo negativo que vamos viendo, y nosotros como en la posición de terapeuta también qué es lo que vamos viendo también en los pacientes finalmente. Claro, mira, yo principalmente he visto bastante adolescentes con culpa de distinta índole, y lo que veo principalmente es que eso afecta en muchos sentidos, en cómo se relaciona con su familia, académicamente, bajan las notas, y es más que nada porque su pensamiento está volcado en la culpa misma. Consume mucho tiempo, consume mucho espacio, si lo vemos como un almacenamiento. Entonces, ahí lo que pasa es que estamos constantemente pensando en esta culpa en específico, como te digo, puede ser vestirse, puede ser cómo caminamos, puede llevar incluso a ansiedad social, a no aparecer más por la calle, por ejemplo. O sea, si pensamos que nos están constantemente observando porque algo estamos fallando. Entonces, afecta en el día a día, y hay distintas estrategias que se pueden hacer, que imagino que lo podríamos hablar en la siguiente ronda, así qué podemos hacer al respecto. Pero básicamente influye mucho en cada persona que siente esta ansiedad, culpa, vergüenza, y esa temática como absorbe bastante tiempo y energía diariamente. A mí me pasa algo con ese tema, porque siento de que parte un poco de lo que se entiende en el área infanto, ¿cierto? Es de cómo influye la parentabilidad o el estilo de crianza, el estilo de apego, ¿cierto? En lo que es de cómo se desenvuelve el niño como en el entorno. Entonces acá, dentro de lo que son las habilidades mareparentales, se busca como qué son los estilos de crianzas previamente que llevaban los padres, ¿cierto? Cuáles son los patronos de base. Y estamos igual en una sociedad donde tiende a ser un estilo de crianza bastante culpable. Entonces, es igual como desarticular como respecto también de los padres, como respecto a esta visión, ¿cierto? De cuál es la diferencia de marcar un límite a lo que es culpabilizar al niño respecto de lo que está haciendo, ¿cierto? ¿Y por qué lo toco? Porque en el fondo, cuando el niño después pasa durante como esta exposición constante, como de este diálogo interno en el fondo de, no, yo soy culpable por esto, yo estoy haciendo todas las cosas mal, ¿cierto? Soy despreciable, entre otras cosas. Es también un diálogo que se repite por lo que han mencionado sus padres como previamente como tal, y lo han hecho interno. Entonces, acá, también, ¿qué es lo que surge también? En un principio había mencionado, ¿cierto?, que la vergüenza podía presentar lo que es mentir, y en el fondo también acá la comunicación es un punto clave, pero la comunicación siempre se ve afectada, porque es el miedo a comunicar, el miedo de decir que yo estoy haciendo estas cosas, el miedo, ¿cierto?, de cómo va a reaccionar la otra persona. Entonces, en el fondo, la principal como función que uno hace como psicólogo es como facilitar esa vía de comunicación, ¿cierto?, con los padres, facilitar de dar el espacio de que el niño pueda comunicarse, de que pueda expresarse, porque en el fondo, claro, en la adolescencia pasa mucho de que el adolescente en el fondo, cuando está con estas culpabilidades o cuando está con estas ansiedades, busca una zona de confort y casi siempre va a su habitación, porque al momento en que sale de la habitación, bombardeo de información, bombardeo de preguntas, cuestionamientos, etcétera. Entonces el adolescente, ¿qué es lo que hace? Se retrae, y solamente el único espacio seguro en su casa es su habitación, en el fondo. Ahí le diste un punto súper clave, que es la búsqueda de un espacio seguro. ¿Y por qué también hablar de los padres, las madres en el fondo? Porque también es una zona de identificación, o sea, ya metiendo un poco el tema de cómo uno se identifica con los padres, pero es finalmente justo ahí cuando uno no logra encontrar
esta zona segura mediante los padres, que en el fondo son los encargados de brindarla, es cuando también el adolescente busca por fuera donde de alguna forma u otra poder llevar esa vergüenza, llevar esa ansiedad a que un grupo o personas lo puedan contener. Y aquí también, tanto como factores protectores, también entran los factores de riesgo, porque es también donde entran grupos que quizás, claro, no van a ser sanos, evidentemente, para un adolescente, como es lo que puede ser incitar a un consumo de sustancia, al consumo de droga, otros factores de riesgo por el estilo, pero claro, lo que va generando esto en el fondo es que se evidencia como nunca también la falta que tiene la contención de los padres a los adolescentes también. Claro. O sea, aquí hay una palabra clave que imagino que los tres tenemos en mente, que es la validación. Uh-huh. Al final, lo que buscamos como seres humanos día a día es ser validados. Entonces, ser reconocidos, por ejemplo, que nuestros padres reconozcan esta vergüenza, esta ansiedad, esta culpa, para nosotros también sentir más alivianados con esta carga. Uh-huh. Entonces, si no lo encontramos en este espacio seguro que podría ser el hogar, lo buscamos afuera. Este grupo que quizás no va a ahondar en este tema en específico, pero tampoco nos va a juzgar. Entonces, ahí es cuando surgen como estas, entre muchas comillas, malas juntas, malos pasos, en donde igual existen más conductas riesgosas, pero no las vemos o no las evaluamos como tan riesgosas, siendo que nos sentimos más cómodos, nos sentimos más seguros, valga la redundancia. Tenemos como ese espacio que no nos va a juzgar, al menos en ese aspecto. Y que nos va a validar al final. Sí. Claro, igual en ese punto el ejercicio que me gusta harto hacer con la adolescente o con la infante es como cuando estoy validándome a través de mí y cuando mi validez depende del resto. Entonces, claro, es muy como fácil como llegar a que otros entornos te validen y estos entornos quizás no tienen unos factores protectores como correspondientes, pero sin embargo hay que también dar cuenta de que hay veces que uno puede validarse y puede hacerlo todo de manera más intrínseca y en esta forma también de un poco identificar como la autoestima que está presente, ¿cierto? De identificar cuánto es la autovaloración propia y en este mismo también el autocompasión que tiene esta persona. Entonces ahí también plantearse de cuáles son las 3 personas más importantes dentro de su vida y si es que se plantea a sí mismo como el primero o si es que no. Claro. Qué buen ejercicio ese con los adolescentes. Sí. Plantearse la validación. Porque claro, al fin y al cabo, como mencionaban los dos, es buscar un espacio donde no te juzguen y donde la vergüenza no exista básicamente. Y en ese caso, claro, hay entornos que no son saludables, pero que sí lo hacen. Entonces, de alguna forma u otra, también vale qué tanto nos involucramos en el mundo del adolescente. Yo en mis sesiones con adolescentes lo que uso mucho es este disfraz de validación. Es decir, me transformo básicamente en un entorno social para el adolescente para que así él pueda ir soltando aquello que le aterra. Y desde ahí vamos sacando estas ansiedades como tal, que son, no sé, el miedo a que la familia lo pueda dejar solo, a que en algún momento alguien lo vaya a desvalidar, a invalidar. Entonces, todas estas narrativas van generando conductas, van despertando emociones que finalmente terminan en culpabilidades. Yeah. Buenísimo también, o sea, un buen ejercicio, lo voy a tomar. Yo lo que hago es un esquema de habilidades que voy viendo semana a semana. O sea, aquí prepárense para la Biblia de información porque voy a hablar muchas habilidades. Bueno, voy a partir con que lo primero que trabajo es la aceptación radical. La aceptación radical es aceptar tanto emoción, pensamiento o conducta de que ocurren y aceptarla en todo sentido. Aceptarla en emoción, aceptar que esa emoción existe, aceptar que esa conducta existe, aceptar que esos pensamientos existen. O sea, absolutamente aceptación radical. Luego de eso surge la validación. Es decir, entender que lo que estamos haciendo tiene algún sentido. Y si nos damos cuenta, como tú estabas diciendo, surge de la persona, no desde el exterior. No que yo como terapeuta te digo lo que tú estás haciendo está bien. Claramente lo voy a decir, pero sí, bueno, tiene sentido, mejor dicho. Pero sí voy a buscar que tú logres llegar a ese entendimiento de que lo que tú haces tiene algún sentido. Luego de eso, al identificar la emoción y aceptar las cosas que están ocurriendo,
vemos lo que es el chequeo de hechos, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. ¿Tiene algún sentido con respecto a lo que está ocurriendo afuera? Yo pienso que le caigo mal a alguien. ¿Efectivamente es así? Ve y pregunta, expónete. Y en base a eso, si es que no es así, hacemos lo que es la acción opuesta. Es decir, digamos que yo te caigo mal. Entonces, yo no lo sé. Así que voy y te pregunto. Y resulta que sí. Entonces mi emoción está justificada, vivámosla, aprendamos a hacer algo al respecto. Digamos que no, solo era mi pensamiento. Pero me da vergüenza igual acercarme a ti porque te pregunté si estás molesta conmigo, si te caigo mal y resulta que no. Entonces ahí surge la acción opuesta y es exponerse, básicamente porque la vergüenza, como tú dices, invita a estar en un lugar seguro, en un lugar de confort. Entonces es importante salir a exponerse y poder observar que esta vergüenza puede ir desapareciendo en base a la realización de acciones. Entonces, al hacer esto, quizás podríamos ser amigos, por ejemplo, podríamos llevarnos bien, y ese es todo el esquema que yo realizo en general, paso a paso, para poder lograr enfrentar ciertas emociones como la que estamos hablando ahora. Ahí tú mencionaste algo importante, que en el fondo es, claro, como de la percepción de sí mismo, ¿cierto? Pero, sin embargo, porque había hecho como alusión respecto también de la respuesta adaptativa, lo que es más adaptativo, porque es desde por lo menos la teoría cognitivo-conductual, se busca como transitar de lo irracional a buscar algo más racional, ¿cierto? Entendiéndose que esto irracional es solamente una forma desadaptativa, pero en el fondo es de pasar de esta creencia como culpable, en el fondo de soy despreciable, por ejemplo, a pasar de entender que hubo una respuesta en base a un contexto, hubo una respuesta en base también a algún tipo como de interacción con el otro, ¿cierto? Y en base a esa respuesta, no es que yo sea despreciable, sino que mi conducta fue despreciable. Entonces ahí pasamos a lo que es permitir el espacio de que la persona pueda responsabilizarse con respecto a la situación vivida en el fondo. Bien. Sí. Y a esto, metámosle una pregunta que genere un poco de conflicto. Siento que nos falta un poco de tensión en esto. ¿Cómo lo puede llevar una persona que, por ejemplo, no tiene para financiar una terapia? Porque nosotros, claro, podemos orientar y entregar las herramientas para que una persona genere el cambio, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hace una persona que no tiene los recursos para ir a una terapia y que, por ejemplo, solamente nos va a estar escuchando por acá? Como, ¿qué estrategia una persona podría practicar desde casa como para a veces lidiar con lo que es la culpa, lidiar con estados ansiosos o también lidiar con estados de vergüenza? Claro, bueno, hay algo que es bien práctico bajo mi punto de vista, que es el mindfulness, que es algo aplicado a nivel general, creo que ya, por lo menos con las terapias de tercera generación se tomó harto lo que es el mindfulness. Entonces, puede ser meditación, puede ser algún tipo de actividad, pero tiene que ser guiado, bajo mi punto de vista, con lo que sería la aceptación, que es el primer paso, como te digo. Entonces, al lograr aceptar esta situación, podemos hacer algo al respecto. Como dices, podemos tener como conducta más adaptativa. Pero me parece que esa idea de dialéctica, como te comentaba antes del podcast, de aceptación y cambio, de que lo que estamos haciendo no necesariamente es algo malo, no necesariamente somos nosotros como personas, sino, como tú también decías, una conducta. Ahí nosotros podemos lograr hacer algo, revertirlo, tomar acción, disculparnos si hay que disculparnos, o tratar de eliminar esta imaginación de que algo de alguna culpa tengo yo. Entonces, hay algo que se llama aceptación completamente abierta, que es una técnica que, bueno, imagino que también me veo, que es estar abierto con manos, media sonrisa, manos dispuestas se llama, ahora me acordé el nombre. Entonces, aceptar lo que está ocurriendo con una sonrisa así media forzada, pero es importante aplicar. Cumple su función. Sí, cumple su función de que le estoy dando un mensaje al cerebro de lo que estoy diciendo no necesariamente está mal, porque categorizamos cosas como bien o mal, sino que es algo que ocurrió y que tengo que hacer algo al respecto. Entonces, eso es como una idea práctica que se puede realizar día a día para poder como disminuir esta sensación de culpa y vergüenza. Siento que dijiste lo justo y preciso en el fondo como respecto de cómo se puede abordar, como lo que es la culpa y vergüenza, ¿cierto? Pero voy a guiarlo como más desde lo que es la ansiedad,
como de cómo se podrían realizar algunas técnicas en relación de como desde la casa, ¿cierto? Hay algo que se llama técnicas de grounding, que es en el fondo técnicas de anclaje que uno le dice, que es un cable a tierra, como de cómo pasar de estos pensamientos, de cómo pasar de estos síntomas, porque la ansiedad no es que solamente uno tenga un flujo de ideas, ¿cierto? Sino que también uno esté con nerviosismo, que le suden las manos, que tenga algún tipo de nerviosismo, ¿cierto? Entonces, de cómo bajamos estos síntomas y cómo volvemos a la realidad, y acá el mindfulness, ¿cierto?, es lo esencial, pero sin embargo también existe lo que es por ejemplo, está la técnica de, si es que me llegas a dar una crisis de pánico en algún tipo de escenario, crisis de pánico es este miedo de que me podría morir, ¿cierto? Por ejemplo, en un contexto de metro, que suele pasar harto, que suelen haber crisis en estas situaciones, que es llevar una caluga de un dulce en el metro y solamente enfocarse sensorialmente en esto. Entonces, lo que hacen las técnicas de grounding en el fondo es buscar un anclaje a través de los sentidos. Ya sea la técnica 5, 4, 3, 2, 1, ¿cierto? 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas tocar, 3 cosas que puedas oír, 2 cosas que puedas oler y una cosa que puedas escuchar. Degustar. Quizás la hice más o menos desordenada, pero en el fondo es eso. Sí, o las técnicas de respiración. Hay que entender que también todo lo que es como sintomatología latente que uno está teniendo o con todo lo que es respuesta conductual que uno tiene, la respiración es esencial para que también el cerebro pueda como funcionar y pueda también basarse en que solamente son pensamientos y que está en un plano real, en el fondo. Entonces, acá me gusta harto hacer la respiración diafragmática, que es la 4-4-4, en el fondo de inhala 4 veces, inhalando, inflando la guatita, ¿cierto? Y después mantener la respiración durante 4 segundos y después exhalar llevando el ombligo a la columna. Ya, también 4 segundos. Al principio dije 4 veces, pero en realidad es inhalar 4 segundos. Y este ejercicio se repite 4 veces. Claro. Es una muy buena técnica, yo igual lo ocupo harto, de hecho. Pero de igual muchas veces los pacientes me preguntan así como, ¿por qué ejercicios de respiración? Claro, ahí uno le explica finalmente el funcionamiento tanto conductual como también fisiológico, que es lo que genera el diafragma finalmente al respirar. Pero también varía mucho la forma en cómo uno lo hace, porque ponte tú, si nos ponemos a respirar únicamente por la nariz, no vamos a conseguir quizás el efecto que realmente estamos buscando. O sea, es importante sí hacer el ejercicio de inhalar por la nariz y exhalar por la boca y también a un ritmo muy lento, ¿cierto? No es la idea como botar únicamente el aire. Ante eso, también parte de la importancia de hablar de por qué los ejercicios respecto a la ansiedad son tan de conectar, porque la ansiedad nos lleva a volar finalmente, po. Sí. Nos lleva a imaginar, a fantasear en escenarios que son negativos y que en el fondo nos desconectan de lo que estamos haciendo normalmente. Ante eso, claro, yo trabajo mucho con mis pacientes lo que es la mayéutica finalmente, de buscar evidencias. ¿Qué tanta probabilidad tienes de que esto va a ocurrir de tal forma? ¿Qué evidencias tienes a favor de que esto se va a realizar? ¿Qué evidencias tienes en contra de que esto no se va a poder realizar? Y con eso empezamos a generar un cambio de pensamiento, es decir, un ejemplo, ya, Pepito va al colegio y tiene una exposición y dice, no, me va a ir mal en esta exposición porque me voy a poner nervioso. Entonces, ¿qué tendríamos que trabajar con él? En el fondo, parte de lo que es reflexionar, es decir, ¿qué evidencia tengo de que me va a salir mal? O sea, voy a exponer qué es lo peor que pueda pasar, no sé, si te pone un escenario muy catastrófico. Y en el fondo, cuando logras hacer la reflexión de que no hay ninguna evidencia de que esto vaya a salir mal, simplemente cambias el pensamiento, independientemente de que se salga mal o no, para evitar finalmente el estado de vergüenza y la culpabilidad, uno termina cambiando el pensamiento, como esta reestructuración cognitiva, y termina introduciendo un pensamiento que es más agradable para sobrellevar, como podría ser, no sé, me puedo equivocar, pero esto no va a ser la única vez que lo voy a hacer. O sea, también hay que aceptar finalmente la emoción que se presenta, porque también es importante validar lo que sentimos. Bueno, tuve un pequeño fallo técnico, volvemos.
Entonces, esta técnica de chocolate caliente para que finalmente puedan respirar, ¿no? Para que también se incluya ese ejercicio también para los niños, que le cuesta un poquito esta como idea de mindfulness, de imaginería y agregarle la respiración. A mí por lo menos experiencialmente me ha costado bastante poder aplicarle lo que es el mindfulness como tal, sin como esta idea de actuar algo. En ese sentido, generalmente cuando es tan difícil como un poco como lo que tú mencionabas, ¿cierto? Que los pensamientos, o como generar como escenarios como respecto de qué es lo que piensan los niños, cuesta, porque en el fondo ellos todavía están como en un desarrollo neurocognitivo. Entonces, en el fondo, a mí me gusta más abordarlo como de la conducta meramente como tal. Por ejemplo, no sé, si es que tienen miedo de una situación, que por ejemplo pasa que algunos padres llegan a sesión como de, no, mi hijo no se quiere subir al avión y tenemos el vuelo mañana o en un mes, en un caso más real, en un mes y mi hijo no se quiere subir, entonces no sabemos qué hacer. Acá se aborda desde la conducta. Entonces, por ejemplo, se empieza a llevar lo que es el escenario del avión como un juego. Entonces, ahora vamos a, como qué es el mediómetro, ¿cierto? Que había mencionado anteriormente, como en qué punto está este miedo de subirse al avión, en qué punto, ¿cierto? Al niño le afecta como esta situación. Y si es que no puede identificar como qué es lo que le da miedo meramente como tal, desde una manera como de diálogo intrínseco, se pasa a lo que es empezar a hacer la dinámica como de exponerlo a este avión, ¿cierto? De generar escenarios, de jugar al avión dentro de la sesión o de realizar, por ejemplo, actividades donde los padres posteriormente, después de las sesiones, vean algunas películas donde estén personas viajando en un avión y termina en un escenario como ideal o idóneo. Bien, sí. De hecho, ahí también volviendo como a tocar un punto importante de qué pasaría en la misma casa, ponte tú, si vemos como un adolescente que siente mucha culpa, los casos más comunes, haber terminado una relación, por ejemplo. O ya si ya vamos a hechos más fuertes, por ejemplo, lo que son muchas veces los hechos traumáticos como abusos sexuales. Esos generan una culpabilidad. Por ejemplo, ¿cómo podemos abordar esos temas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podemos tocar esos temas sin entrar en un caos finalmente? Ya, claro, sí, porque se genera cierto caos, como tú comentas, por la culpabilidad, puede llevar a conductas no deseadas, cortes, intentos de suicidio, abuso de sustancias. Entonces, ahí lo primero que por lo menos hago yo en mi ejercicio es estabilizar primero a la persona a través de habilidades, a través del reconocimiento de las emociones, para que esto no ocurra y recién ahí abordar el trauma. En ese sentido, ahí recién se empieza a hacer la aceptación. Porque si se hace antes, se puede, valga la redundancia, desestabilizar la persona y quizás no es el momento adecuado. Si al final, en términos terapéuticos, todo tiene sus momentos. No podemos llegar y abordar el trauma como tal, sino hasta que este sea tolerable. Entonces, por lo menos yo trabajo full lo que es tolerancia al malestar primero. Sí, en ese sentido lo abordo más o menos como desde la misma línea, igual siempre planteándole de que en el fondo va a ser un proceso doloroso, porque es una herida abierta en el fondo y al momento de la terapia es como si estuviéramos metiendo el dedo en la herida. Claro. Entonces lo preparo mentalmente de que en realidad el abordar esas situaciones va a generar que en algún punto tienda a desestabilizarse, va a generar que tenga que reconectar con cosas no deseadas, ¿cierto? Y va a generar también que durante un periodo va a estar con un estrés sumamente latente frente a esa circunstancia. Porque, claro, hay que entender que tanto lo biológico, tanto como lo social, tanto como lo psicológico influye en el bienestar de la persona, ¿cierto? Por lo menos desde mi modelo. Y que cuando eso se empieza a abordar ya hay un tipo de desestabilización presente. Entonces, en ese sentido, claro, también súper esencial respecto de empezar también a exponerlo a buscar herramientas propias, ¿cierto? Herramientas de cómo poder regularse frente a situaciones, de cómo poder regularse frente a ciertos entornos. ¿Cuál es la herramienta más adecuada en su caso? Porque no a todos nos hace sentido las mismas cosas, cada uno le hace sentido de distintas formas, si es que le gusta escribir, si es que le gusta dibujar, si es que le gusta compartir con personas, si es que le gusta, por ejemplo, meditar, ¿cierto? Entonces, desde esta forma de lo que es para su caso esencial,
de lo que a él más le haga sentido como respecto a este espacio como de autocuidado, y posteriormente empezar a ir con la temática muy de a poco, en el fondo, de qué significa para él, qué significado, qué creencias hay respecto de sí mismo en su diálogo interno, con respecto de cómo se está percibiendo él en el mundo ahora. Y un poco desarticularlas de a poco y empezar a buscar una creencia base, y empezar a buscar una creencia en el fondo que sea más adaptativa y poder desarticularla y llegar a un ejercicio que es la reestructuración cognitiva. Que en el fondo lo que busca es lo mismo, de que el propio sujeto pueda pasar de estas creencias que están tan latentes a una creencia que le pueda generar una especie de cómo desenvolverse en el mundo de manera en que no le genere tanto malestar. Claro, la resignificación. Exacto. Sí, de hecho, claro, por eso es como importante asistir a terapia. Al final, claro, uno puede dar como estos consejos, como dar a entender y comprender de qué forma trabajamos y de qué manera también nosotros, terapeutas cognitivo-conductuales, claro, sabemos también lo importante de trabajar con tareas en casa. Son tareas que igual nosotros mandamos a pacientes, etcétera, pero de igual forma, en caso de no poder asistir a una terapia, también saber actuar, y no saber actuar como lo que te dice un libro ni nada por el estilo. Al fin y al cabo es actuar en base a nuestras emociones, es saber actuar en base a la validación, al reconocimiento, a ver y escuchar al otro, que es diferente verte y escuchar solamente a de verdad escuchar lo que tú me estás diciendo, poner atención y poder de alguna forma devolver lo que tú me estás diciendo de manera de no intrometerme o buscar cambiar una idea. Con eso, ¿a qué me refiero? A la forma más fácil de poder vincular con adolescentes principalmente, de cómo poder contener estos estados de ansiedad que muchos de ellos pueden presentar porque desconocemos quizás tanto como padres, como madres, como cualquier adulto responsable, por qué el adolescente está en un estado de ansiedad, por qué le da vergüenza ir al colegio, por qué le da vergüenza ir con algo en particular, por qué le da vergüenza hablar en público, o más aún, por qué de repente lo vemos con tanto arrepentimiento, con signos claros de que algo está ocurriendo, que nos pide perdón a cada rato. O sea, hay muchas cosas que sí nos van entregando datos relevantes, y es ahí donde siempre debemos poner el ojo. Con esto me salgo un poco del papel como terapeuta, sino que hablo como de verdad que algo tanto para mamás, para papás, como decía antes, para cualquier adulto responsable, es ver qué señales están presentando los chicos, y cuando uno ya es más grande, ya eres adulto, si eres independiente, etcétera, también darte cuenta de qué señales estás presentando tú mismo. Mencionar, esto no es como los resfríos que uno presenta, una tos, que uno presenta este dolor corporal, dolores de cabeza, y uno va al médico o busca la forma en cómo lidiar con esto. En la salud mental es diferente, y no hay por qué esperar hasta que los efectos ya aparezcan en una conducta, a cuando las emociones se vean de alguna forma u otra comprometidas, para hacer algo. Por eso es importante asistir a terapias. Sí, bueno, muchas veces digo en las mismas terapias, ya sea grupales, ya sea individuales, las habilidades que yo muestro y que mostramos en general no están hechas para superhumanos, no están hechas para personas que tienen un problema como tal que tienen que resolver. Puede ser para desenvolverse el día a día. Uh-huh. Por ejemplo, muchas habilidades parentales. No necesitas tener un hijo que esté golpeando cosas, que esté rompiendo, que esté en constante llanto para aprender habilidades parentales. Puedes aprenderla para poder darte cuenta si hay algo que está haciendo disfuncional o no, y poder corregirlo. Entonces, en la línea que tú dices, no es necesario presentar sintomatología más compleja para empezar a ir a terapia, sino que puede ser desde mucho antes, de manera preventiva. Claro. No, y en ese mismo sentido también, lo mismo que tú mencionabas en el fondo, que ver las señales, ¿cierto? Y todo lo que se entiende como desregulaciones son señales, porque el niño busca esa alternativa como comunicarse. De sentir de que el adulto no le está escuchando, de sentir que el adulto quizás no está poniendo atención a sus necesidades. Entonces, en el fondo, esta desregulación es un símbolo de su forma de cómo comunicarse cuando no puede en este mundo de adulto. Claro, en mi teoría se le llama conducta-solución. Conducta-solución. Sí, suena contradictorio porque nosotros lo vemos como una conducta-problema, entre comillas, ¿cierto? Pero se le llama solución porque fue, valga la redundancia, la solución a lo que estaba ocurriendo, independiente lo veamos como funcional o disfuncional.
Entonces fue una solución para su pesar, para sus emociones, para sus pensamientos. Entonces, por eso es una solución para el niño en ese momento. Bien, y como estaba hablando como de este tema de validar un poco lo que es la presentación de desregulaciones emocionales, ¿cierto? De validar que aparezcan también en la adolescencia porque son válidas, son emociones. Y también a raíz de todo lo que hemos ido conversando en este capítulo, quiero agradecer la compañía aquí de Nicolás y de Constanza, grandes especialistas que trabajan con nosotros en Juégate la Terapia. Queremos agradecer también a todos los que nos están escuchando y esperamos que de verdad estos tips que estuvimos conversando los inviten a reflexionar, a conversar también, ¿por qué no también compartir sus opiniones con nosotros en redes sociales, ya ahí @juegatelaterapia en Instagram, para que también podamos presentar ideas nuevas acerca de qué podemos conversar en los siguientes episodios, ¿ya? ¿Quieren agregar alguna última cosa, chiquillos? No, más que nada recordar que la terapia es un espacio seguro, un espacio donde nosotros vamos a estar constantemente validando. Y también agradecer la invitación de poder exponer estos temas que me parece que son súper importantes, que se hablan poco a nivel general. Un espacio seguro también y confidencial, ya para que también lo tengan en consideración al momento de asistir, que también existe este miedo de que la información salga, pero sin embargo la idea es mantenerlo entre cuatro paredes, ¿cierto? Siempre. Y que no salga de ahí. Pero así que eso también, muchas gracias por la invitación. Ojalá que hayan servido, igual ante cualquier consulta y cosas, tienen nuestros centros, ¿cierto? Para que se puedan acercar. Sí. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Nos vemos.